Bien, tengo para leerles primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 10, y dice la palabra del Señor: cada uno según el don que ha recibido, minístrelo, compártalo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Estoy leyendo de una versión antigua. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, sirve, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro está diciendo, el apóstol, que hay dones. Cada hijo de Dios tiene un don, como mínimo. Si usted no lo sabe, no sabe cuántos dones tiene, asista a nuestra ruta de capacitación, membresía, madurez, misión, ministerio. Cuando llegue a ministerio, hay todo un test que le hacemos con muchas preguntas, casi 100 preguntas, para que usted descubra cuál es el don que el Señor le ha regalado. Y en ese test que le hacemos se arroja, si usted lo llena bien y se deja guiar, tiene un 95% de certeza que lo que arroja, eso es lo que usted tiene. Lo hemos hecho por más de 20 años en esta iglesia. Y ahí arroja si usted tiene el don principal y un don secundario. Y siempre pedimos que usted esté colaborando en la iglesia en un don principal, en un ministerio, pero que por los laditos nos colabore con su don secundario. Entonces aquí a nadie llamamos a dedo. Ay, venga, usted como que canta bonito, venga. No. Usted como que es bueno para enseñar a dedo, como hacen muchas iglesias. No, si sale con el don de enseñanza y con enfoque a niños, lo ponemos allá. Y si no, no. ¿Por qué estoy diciendo esto? Digo esto porque también hay dones de la palabra. Aquí nos está diciendo, si alguno habla, hable conforme a lo que Dios le ha dado. Entonces, yo como pastor coordinador también tengo que preocuparme y tengo que ayudar a que otros se vayan formando en el ministerio. Y también levantar predicadores en medio de la iglesia. Y para eso la única forma es dándole espacio a otros hermanos que se están formando, que se están capacitando. Hay iglesias que no hacen eso, tienen sus motivos y sus razones, no voy a mencionar ahora, pero en esta iglesia sí queremos formar predicadores, y yo como pastor me siento feliz cuando veo otros hermanos que también tienen el don de la palabra del Señor. Pues bien, hace un tiempito llegó también a nuestra iglesia un jovencito, le digo con cariño, y llegó acá con muchas ganas de prepararse, de formarse, de capacitarse, y ahí empezó una ruta de capacitación en nuestra iglesia hasta el día de hoy, que se sigue formando y capacitando. Después buscamos la manera como misión, como iglesia, para que fuera al instituto a prepararse. Ya se graduó del instituto bíblico y ahí sigue él en su formación y en su capacitación. Esteban, ven para acá. Esteban hoy nos va a traer la palabra del Señor. Entonces quiero que ustedes estén muy atentos, con mucha reverencia. La semana pasada estuvo aquí compartiendo William Cruz. Él pues hacía mucho tiempo no predicaba la palabra, hacía por ahí 10 años no predicaba la palabra, y entonces estaba un poquito asustadito, me decía, pero bendito Dios que el Señor lo respaldó con la palabra la semana pasada. Y lo mismo va a hacer contigo, Esteban, así como lo hizo ayer, hoy también lo va a hacer. Para ti no es 10 años, sino que es primera vez que vas a predicar la palabra en la iglesia. Yo ya he escuchado a Esteban dando estudios en otro lugar, pero predicación es primera vez. Ayer con la iglesia que se reúne los sábados y hoy con los que se reúnen y nos reunimos el domingo. Padre, gracias te doy por Esteban, gracias por su vida, gracias Señor por su disponibilidad y por el deseo de formarse y de capacitarse. Señor, ayúdanos como iglesia a recibir también lo que tú has preparado, lo que le has dado a Esteban para compartir con nosotros en esta mañana, en esta serie hermosa que estamos viendo de cómo es tener una comunidad, construirla en amor, Señor. Así que cada semana hay un tema de comunidad y hoy será un tema muy especial, así que oramos, Espíritu Santo, para que lo unjas
de manera muy especial y que Él sea un canal de bendición para nosotros en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Para mí es un privilegio compartir con ustedes la palabra del Señor. Les pido que me tengan mucha paciencia porque, como el pastor lo mencionó, es mi primera vez y eso es algo que siempre da un poco de nervios, de susto, pero espero hacerlo de corazón, hacerlo que sea el Señor quien hable en esta mañana, ser fiel a su palabra, ser fiel al mensaje que Él quiere comunicarles a cada uno de ustedes en esta mañana. Bueno, como ustedes saben, nosotros venimos estudiando una serie que se titula Amor en Comunidad, Mejor Juntos. Hoy estamos en la lección número 5 y vamos a ver el tema de Sirvamos Juntos. Vamos a enfocarnos entonces en este día en la importancia del servicio juntos. Como nosotros sabemos, desde el principio podemos observar que Dios desde el comienzo, en Génesis podemos ver que el Señor dice algo. Él dice: no es bueno que el hombre esté solo. Estas primeras afirmaciones de Dios es algo que solemos tomar mucho en un contexto de matrimonio, ¿cierto? Contexto de pareja. Pero esto es algo que también aplica en general. No es bueno que el hombre pase su vida solo, viva su vida creyendo que puede hacer las cosas por su cuenta. Fuimos creados también para vivir en comunidad, para compartir con otras personas, para necesitar la ayuda de otros y también para compartir nuestros dones, nuestras capacidades con otros. Nunca fue el propósito de Dios que el hombre anduviera solo por la vida, sino que siempre el propósito de Dios fue que cada uno de nosotros viviéramos una vida en comunidad. Nosotros hemos visto diferentes temas, hemos visto cómo adoramos juntos, cómo desarrollamos el compañerismo juntos, cómo crecer juntos, hemos visto cómo alcanzar a otros, pero el día de hoy quiero que nos enfoquemos en cómo servir juntos, cómo debemos de servir juntos. Entonces vamos a primero iniciar con un versículo de la Biblia. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 2. Dice lo siguiente: entonces hágame verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Entonces, inicialmente podemos observar que el propósito de la iglesia siempre ha sido el hecho de que cada uno de nosotros trabajemos juntos, como podemos observar aquí en el texto, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre todos, amándonos unos a otros y sobre todo trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Entonces, no es el propósito de Dios para cada uno de nosotros como sus hijos, como creyentes, que andemos divagando por la vida solos, sino que es muy importante que nos conectemos con nuestra comunidad, que nos conectemos con nuestra iglesia y que trabajemos juntos por un mismo propósito, trabajemos juntos en un mismo pensamiento y nos amemos en comunidad. También en el Antiguo Testamento, en Eclesiastés 4:9, podemos observar un principio también muy importante. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Podemos ver que cuando una persona también hace las cosas por su cuenta, lo que puede lograr puede ser, cierto, algo considerable, pero cuando hay 2 o 3 personas que trabajan juntos, ¿qué pueden lograr? Muchísimo más. Entonces, la unión, cierto, la unión hace la fuerza. Por eso también siempre ha sido el propósito de Dios que trabajemos juntos, porque esta unión nos ayuda a ser mucho más fuertes. Me gustaría mostrarles 2 ejemplos. El primero, ¿alguna vez se han preguntado por qué los patos, las aves, cuando vuelan y forman como una especie de V? No sé si alguna vez se han preguntado eso, ¿cierto? ¿Por qué será que vuelan así de esta manera? La razón es muy bonita, es muy interesante. Resulta que, bueno, en este caso los patos, si un pato intenta volar solito, el viento, o sea, la fuerza del viento es muchas veces muy fuerte. Entonces, en algunas ocasiones puede hacer que el pato no tenga la resistencia para recorrer pues todos estos recorridos que tiene que llevar. Pero cuando ellos se unen de esta manera,
formando esta B, esta fuerza que forman todos al unirse, hace que puedan cortar mucho mejor el viento y que sea mucho más fácil el movimiento. O sea, cuando todos están junticos, hace que sea mucho más fácil volar. De hecho, cuando alguno de ellos se sale de esta B, entonces empieza a tambalearse porque el viento entonces lo empieza a arrastrar. Pero cuando todos están junticos, pueden lograr recorrer grandes distancias y el viento no puede hacer nada con ellos. Y bueno, otro ejemplo también lo podemos ver cada uno de nosotros diariamente en nuestros trabajos, o bueno, en algún momento de nuestras vidas hemos practicado algún tipo de deporte, hemos jugado fútbol, básquetbol o hecho algún tipo de deporte donde tenemos que trabajar en equipo, ¿cierto? Donde tenemos que depender de otras personas para que nos vaya bien. Yo puedo ser muy bueno jugando el fútbol, pero si yo no juego en equipo, no voy a poder ganar, mi equipo no va a poder ganar. Los que ganan los partidos no son los grandes jugadores y ya, sino que son los grandes equipos los que ganan los partidos. También en una empresa podemos observar que las mejores empresas también son las que tienen una mejor comunicación entre sus miembros y un mejor trabajo en equipo entre cada uno. Pero cuando las personas también suelen ser muy individualistas a nivel también empresarial, eso impide que pueda haber un buen desarrollo. Entonces, con esta primera introducción, vamos entonces a ver cuál va a ser el tema del día de hoy. Entonces, para hoy vamos a ver, para los que toman nota, vamos a ver qué se necesita para formar un equipo de amigos. El día de hoy vamos a aprender todo lo que necesitamos para poder construir un equipo sólido. Y cuando hablo de equipo no me refiero simplemente digamos, al grupo pequeño que nosotros tenemos en nuestras iglesias, sino que esto también puede aplicar a muchos ámbitos de la vida. Puede ser un equipo, digamos, con tu pareja, un equipo con tu amigo, o las personas que Dios ha puesto en tu vida. ¿Cómo puedo en general, cierto, formar un mejor equipo? Pero también a nivel eclesial, cierto, ¿cómo podemos formar un buen equipo como iglesia y cómo podemos formar mejores equipos también en nuestros grupos pequeños? Y eso lo vamos a hacer, ustedes saben que está la iglesia de los acrósticos, lo vamos a hacer con la siguiente palabra, la palabra todo. Vamos a utilizar esta palabra como un recurso mnemotécnico para que podamos entonces recordar cada uno de los 4 puntos que vamos a ver en esta mañana. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer punto, con la T. Lo primero que necesitamos para formar un equipo de amigos, un equipo sólido, primero es la confianza, total confianza. Entonces, la confianza es como el pegamento emocional que une a las personas. Sin confianza es imposible que podamos formar un equipo sólido, porque evidentemente cuando hay desconfianza las personas no pueden establecer relaciones sólidas entre ellas. Tiene que haber primero este factor de la confianza para que entonces podamos crear estos grupos sólidos. Entonces, nosotros no podemos pretender formar un grupo o podemos pretender crear un equipo de amigos si primero no hay confianza. Y eso lo podemos ver claramente en la palabra, por ejemplo, con Pablo. Pablo, por ejemplo, cuando se dirige a un joven, a Timoteo, aquí podemos ver que Pablo tenía gran confianza con él. Vamos a verlo en 1 Timoteo 6:20, donde dice lo siguiente: Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Y quiero invitarlos en esta mañana a que subrayemos la palabra confiado. Aquí podemos ver que entre Pablo y Timoteo había una relación de confianza sólida, porque Pablo le estaba a él entregando el cuidado de la iglesia también, que se le había encargado, de miembros de la iglesia, y Pablo estaba confiando en él, le estaba confiando una tarea muy importante. Pero evidentemente para llegar a este punto tuvo que haber un trabajo entre ellos dos primero de establecer esa confianza para que obviamente Pablo le hubiera entregado a él esta tarea tan importante. Entonces, esta es una primera lección que nos deja lo siguiente: si tú por ejemplo eres líder de un grupo pequeño, tú tienes que empezar también a darle esa confianza a los miembros de tu grupo, a observar cuáles son esos dones que tienen las personas dentro de tu grupo y empezar a asignarles esas tareas, esas funciones para que ellos puedan servir en este grupo pequeño. Si por ejemplo
tienes personas que son buenas cantando, entonces asignarle el momento del canto en el grupo pequeño. O si hay personas que son buenas en la predicación, entonces asignarles también la palabra y no cargarte tú con todas las tareas del grupo, sino empezar a observar quiénes son esas personas que tienen diferentes dones o talentos y empezar a darles esa confianza de que puedan entonces empezar a ejercer ciertas funciones en el grupo pequeño. También en Proverbios 26 podemos observar que existe un problema, una objeción que muchos de nosotros podríamos decir inmediatamente. Dice lo siguiente: son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Evidentemente este es un verso que fue escrito hace miles de años y este problema sigue estando latente hoy en día. Es difícil encontrar a alguien en que confiar. Eso podría ser la objeción que podríamos dar inmediatamente, decir, bueno, yo cómo lo voy a confiar a esta persona la palabra, yo cómo lo voy a confiar a esta persona esto tan importante. Si hoy en día, cierto, uno en quién va a confiar hoy en día. Pero fíjense que este ha sido un dilema de siempre, de toda la vida. Pero aún así, el Señor nos llama a que también confiemos en las personas, a que aprendamos a establecer esas relaciones de confianza para que también podamos empezar a observar cuáles son esas capacidades de las personas y empezar a ayudarles en su proceso. Pero no solamente nosotros tenemos que buscar personas dignas de confianza, sino que aún más importante, cada uno de nosotros tenemos que ser dignos de confianza. Nosotros no podemos pretender, cierto, que alguien también confíe en nosotros si nosotros no somos personas en quien las personas puedan confiar. Primeramente tenemos que aprender a ser personas dignas de confianza. Entonces vamos a ver cómo puedo ser alguien de confianza. ¿Qué tengo que hacer para ser una persona de confianza? Y como les digo, esto es algo que se aplica no solamente para los líderes de grupos pequeños, sino también para las personas que asisten a un grupo pequeño. ¿Cómo puedo yo dentro de mi grupo ser una persona digna de confianza? Una persona que cuando el líder me vea o cuando la persona que está encargada me vea, pueda decir, esta persona creo que podría fácilmente asignarle esta tarea y la haría muy bien. O en tu trabajo, o con tu vida de pareja, con tus hijos, tus padres, ¿cómo puedo ser una persona de confianza? Lo primero es ser consistente. Esta es la primera clave para ser una persona digna de confianza, ser consistente. Según la RAE, la consistencia significa duración, estabilidad y solidez. Entonces podemos ver que cuando una persona es consistente, es una persona que es exacto, que es decidida, que sabe lo que quiere, que no está como tambaleando, como que un día sí quiere buscar de Dios o como que al otro sí, exacto, que es firme, que tiene claro lo que quiere, ¿cierto? Duración, estabilidad, solidez. De hecho, la palabra del Señor, hablando de lo contrario, hablando sobre la inestabilidad, en Santiago 1:8 dice lo siguiente: el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Vamos a subrayar ahí la palabra inestable. Las personas que tienen este doble ánimo, o sea, que no pueden ser constantes, fíjense en lo que pasa, son inestables en todo lo que hacen. Todo lo que hacen en la vida es como un vaivén. Y de hecho, en otra versión, en la traducción al lenguaje actual, una traducción dinámica, lo dice de una manera muy interesante. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Imagínense, hermanos, no recibirá nada del Señor. Un poco más fuerte. En el contexto de Santiago capítulo 1, donde encontramos este versículo más atrás, aquí podemos ver una famosa expresión que todos hemos escuchado, y es el famoso: el que esté falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pedírsela al Señor, ¿cierto? Pero cuando Santiago habla de sabiduría no se refiere a ser un sabelotodo lleno de conocimiento. Aquí cuando se refiere a sabiduría se está refiriendo a esta capacidad que tenemos de poder llevar todo a lo práctico, todo lo que sabemos a lo práctico. La sabiduría es esa capacidad que tenemos como creyentes de todo lo que estamos aprendiendo en la palabra,
poder aplicarlo, ¿cierto? Entonces aquí Santiago lo que está diciendo es que si alguno cree que aún le falta, ¿cierto?, empezar a aplicar más lo que está aprendiendo en la Biblia, o sea, ser más sabio, entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? Pedírselo al Señor. Pero vemos que después Santiago en el contexto empieza a decir que las personas que quieran hacer esto tienen que hacerlo con fe, sin dudar. Porque el que duda es como las olas del mar, ¿cierto? Que van de aquí para allá y que son arrastradas por el viento. O sea, las olas del mar, ¿a dónde van? A donde las lleve el viento, ¿cierto? Ellas no van al lugar donde ellas quieren, ellas van donde el viento quiera que vayan. Entonces, fijémonos que una persona inestable es de esta manera, es como las olas del mar, que son arrastradas por el viento, ¿cierto? Donde el viento las lleve. Pero, cuando una persona realmente entonces es estable, no es inestable, está demostrando que confía en el Señor, está demostrando que entiende que para gestionar su vida no es en sus fuerzas, no es basado en su propia capacidad, sino que es basado en la confianza que él tiene en Dios. Por eso es que Santiago, cuando hace esta afirmación de que las personas que son inestables, que son de doble ánimo, son inestables en todos sus caminos, entonces está queriendo decir que las personas que son inestables son personas que también les falta confiar más en el Señor. ¿Por qué? Porque están pretendiendo hacer todo en sus fuerzas. Cuando la inestabilidad viene es porque la persona está gestionando todo desde su capacidad, pero la estabilidad solamente viene cuando empezamos a confiar cada vez más en el Señor, cuando dejamos que Él moldee nuestro carácter, cuando dejamos que Él moldee nuestra forma de pensar, la visión que tenemos sobre las cosas. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora, mis hermanos? Bien. Entonces, bueno, lo primero es ser consistentes. Lo segundo, estar cerca. Entonces, algo que nos ayuda también a construir esta confianza en esta primera T es estar cerca. En Proverbios 17:17 dice lo siguiente: en todo tiempo ama al amigo y el hermano nace para tiempo de angustia. Vamos a subrayar la palabra en todo tiempo. Este es un texto, ¿cierto?, muy difícil de poner en práctica. En todo tiempo, ¿qué significa, mis hermanos? No significa algunas veces, una vez al mes, una vez cada 2 meses, una llamadita ahí de vez en cuando, o le escribí ahí de vez en cuando, no. Si nosotros verdaderamente queremos construir confianza con las personas que estamos discipulando en nuestros grupos pequeños, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con quien sea que Dios haya puesto en nuestro camino, tenemos que estar en todo tiempo. O sea, tenemos que dedicar un tiempo completo para poder demostrar que estamos amando a esta persona. En todo tiempo ama al amigo. Tiene que ser algo constante, tiene que ser algo donde nos preocupemos, donde a pesar de nuestras ocupaciones, a pesar de todo lo que tengamos, ¿cierto?, también hacer muchas veces el esfuerzo para poder ayudar a estas personas. Por eso es que es algo que no es fácil, ¿cierto? Es algo que requiere un sacrificio, que requiere un esfuerzo, pero que evidentemente cuando lo hacemos podemos establecer mucha más confianza. Ninguno de nosotros confía en alguien que no conoce, ¿cierto? Todos confiamos en quienes conocemos. Y evidentemente las personas que pasan más tiempo con nosotros son las que mejor conocemos. Entonces, por eso es que el tiempo también es algo muy importante para poder construir confianza. Bueno, entonces eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Ahora, vamos con el siguiente punto, la O. Recordemos que estamos viendo el acróstico todo, ya vimos la T, ahora vamos a ver la O. La O sería entonces, lo segundo que tenemos que hacer para formar un equipo, ¿cierto?, de amigos sólido, es oyendo. En Santiago 1:19, vamos a leerlo todos juntos, aquí en este mismo contexto, dice lo siguiente: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Vamos a subrayar esta parte, deben estar listos, ¿para qué? ¿Para hablar? Todo lo contrario, ¿cierto? Solemos hacer todo lo contrario nosotros.
Pareciera como si el versículo dijera: hermanos, deben de estar listos para hablar. Porque somos buenísimos para hablar, pero muy, muy malos para escuchar. De hecho, muchas veces cuando algunas personas nos hablan, cuando algún hermano viene a contarnos sus dificultades, sus problemas, nosotros estamos supuestamente escuchándolo, pero en realidad no. Estamos pensando en otra cosa, o empezamos nosotros a hablar, y cuando la otra persona habla, en nuestra mente ni siquiera la estamos escuchando porque estamos construyendo ya la siguiente frase que vamos a decir. Entonces, fijémonos que aquí Santiago nos dice algo muy importante: todos deben de estar listos para escuchar, pero no ¿qué? No apresurarse. ¿Para qué? Para hablar ni para enojarse. Entonces, aquí hay un principio muy importante que nos ayuda también a entender a las personas. Todos los seres humanos necesitamos ser escuchados. Todas las personas necesitamos que en algún momento se nos escuche, cuando pasamos por dificultades, por problemas, cuando las cosas no están bien. Y las personas que están en nuestros grupos pequeños necesitan ser escuchadas. Necesitan que nosotros nos tomemos también el tiempo de escuchar sus problemas, de escuchar lo que les está pasando en la vida, de darnos cuenta de todo lo que están viviendo. Y también en muchas ocasiones vamos a necesitar ser escuchados, pero primero tenemos que aprender, ¿cierto?, a escuchar. Entonces, las personas necesitan ser escuchadas por dos razones. La primera es que todos necesitamos ser escuchados porque necesitamos ser comprendidos. Las personas necesitan ser escuchadas porque necesitan ser comprendidas. Y aquí podemos ver que constantemente nosotros vivimos diferentes tipos de dificultades, problemas, y cuando pasamos por ese valle, por esas dificultades, muchas veces lo único que necesitamos es alguien que nos diga: hey, yo te entiendo, yo también he pasado por eso, o lo que tú estás viviendo, yo sé qué es eso. O sea, muchas veces necesitamos que alguien se tome el tiempo de escuchar nuestro problema y decirnos: mira, es que lo que estás viendo de verdad es algo difícil, de verdad es algo que no es fácil de superar, y que de alguna u otra manera nos entienda, ¿cierto? Nos ayude a salir adelante en medio de ese problema. Y lo segundo es que las personas también necesitan ser escuchadas porque todos queremos que nuestros sentimientos sean validados. También, en muchas ocasiones, lo único que necesitamos es alguien que nos diga: no estás loco, eso que tú crees en este momento o ese valle por el que estás pasando, no estás loco por lo que estás pensando. Estoy de acuerdo en que es difícil, o también como que sí, esa frustración que tú estás viviendo es algo duro. O sea, que de alguna manera podamos escuchar a la persona y validar lo que ella está sintiendo. Pero muchas veces lo que hacemos es lo contrario: escuchamos a una persona que nos cuenta cómo se siente y minimizamos su problema, su situación, como que eso como es de fácil, yo viví eso y a mí no me dio tan duro, o tú estás llorando por eso, o cierto, minimizamos muchas veces los problemas o las situaciones de las otras personas, cuando lo único que la persona necesita es que simplemente validemos ese dolor o ese sentimiento que le está teniendo, que nos asinceremos, que empaticemos con esa persona cuando está pasando por ese valle o esa dificultad. Y mis hermanos, eso es algo que no solamente se aplica para la convivencia dentro de nuestros grupos pequeños. Con tus hijos, con tu pareja, con tu mejor amigo, mejor amiga, si tú empiezas a aplicar todas estas cosas, si empiezas a escuchar más y hablar un poquito menos, vas a notar cómo vas a poder establecer una mejor conexión con tus hijos, tu pareja, tus amigos, en tu grupo pequeño. Entonces, es un llamado para todos, es un llamado de atención para todos. Ahora, hay una pregunta también que es válida, y es: ¿cómo podemos entonces escuchar mejor a los demás? Si queremos entonces escuchar, ¿qué tenemos que tener en cuenta para poder escuchar mejor a los demás? Para esto, quiero darles 3 recomendaciones para que podamos escuchar mucho mejor a los demás. ¿A cuántos sinceramente aquí les cuesta escuchar a los demás? Levantemos las manos. ¿Y cuántos son buenos escuchando?
Bueno, entonces, estos 3 puntos son una recomendación para las personas que sinceramente se les hace difícil escuchar. Y está bien, o sea, si es algo que se me hace difícil, entonces es algo que puedo trabajar. Y si tengo estas 3 cosas en cuenta, puedo empezar a mejorar. Entonces, bueno, lo que tienes que empezar a hacer es, primero, no acelerarte, no acelerarnos, ir con calma. En Santiago 1:19, en la parte B, dice lo siguiente: pero que cada uno sea pronto para oír y ¿qué? Y tardo para hablar. Esta palabra pronto es una indicación de tiempo, de temporalidad. Sea pronto para oír. Aquí se nos está diciendo que nos tomemos el tiempo para oír, ¿cierto? Que nos detengamos a la hora de escuchar, que podamos prestarle total atención a una persona cuando la estemos escuchando. Un buen ejemplo para poder entender este punto es: ¿cuántos de ustedes alguna vez han viajado en avión en alguna ocasión? Bastantes. ¿Cuántos de ustedes han llegado a viajar en un bus cuando van a un paseo? ¿Y cuántos han llegado a viajar en un transporte particular, su carro, su moto o el carro del amigo de otra persona? Bueno, cuando estamos en un avión y pasamos por un pueblo, digamos que vamos para la costa y pasamos por todos los pueblitos, ¿cierto?, que podemos observar. ¿Qué podemos ver cuando vamos rápido en un avión? ¿Qué se puede alcanzar a ver? Se ve todo muy pequeñito y uno pasa tan rápido que uno ve muy pocas cosas, ¿cierto? Todo es como que ¡pum!, volando. Uno llega súper rápido a su destino, entonces lo que uno puede ver de ese pueblo, de su cultura, es prácticamente nada, ¿cierto? Pero cuando uno va en un bus, ¿qué puede llegar a ver uno? Un poquito más de cosas, ¿cierto? Puedo ver entonces, mira, en este pueblito está esta montaña, o las casitas casi todas son como de este color, o las carreteras son como empedradas, ¿cierto? Puedo como conocer algunas cositas medio de los pueblitos por los que uno pasa, ¿cierto? Pero evidentemente si yo voy en mi transporte, ¿cierto?, si voy en mi moto, en mi carro, pues yo tomo las decisiones. Si yo quiero me puedo detener en algún pueblito en el camino, me tomo un tinto, charlo con alguna persona que me encuentre por ahí y ya conocí un montón de cosas sobre un lugar intermedio en medio de ese trayecto. Esto mismo pasa, mis hermanos, cuando nos aceleramos. Cuando nos aceleramos al escuchar a una persona, somos como ese avión, ¡fum!, rápido. Y la persona nos dijo algo súper importante, pero nosotros pasamos tan rápido que ni nos dimos cuenta de qué era. O nos aceleramos tanto que lo que escuchamos es muy superficial. O sea, cuando le damos un consejo a la persona es muy superficial porque no entendimos cuál era el problema real, sino que pasamos por su situación volando y no nos esforzamos por entender lo que le estaba pasando a la persona. Pero como con el ejemplo del bus o de nuestro transporte, ¿cierto? Cuando nos detenemos un poquito más a atender a lo que la persona nos está diciendo, a esforzarnos por entender lo que ella está viviendo, podemos comprender un poquito mejor y podemos encontrar una mejor manera de ayudarla, ¿cierto? Cuando nos detenemos, cuando nos tomamos el tiempo de escucharla, de decirle: tú eres importante para mí y por eso me voy a tomar el tiempo de escucharte con calma, con detenimiento. Entonces, mis hermanos, primero, sin acelerarnos. Segundo, preguntando. Si queremos ser mejores oidores, tenemos que preguntar. No basta solamente con no acelerarnos, sino que también es muy importante que preguntemos para que podamos entender qué es lo que le está pasando realmente a la persona. En Proverbios 25 dice lo siguiente: los pensamientos humanos son aguas profundas, el que es inteligente los capta fácilmente. Entonces, mis hermanos, la mente humana es todo un universo y muchas veces la misma persona ni siquiera entiende, ¿cierto?, lo que está pasando por su mente. Pero tú, como un buen líder, como un buen amigo, como una buena pareja, un buen papá, un buen hijo, si haces preguntas, vas a poder llegar al punto, vas a poder llegar al lugar donde debes llegar para poder entender lo que le está pasando a la persona y para poder escucharla. Porque cuando tú te tomas el tiempo de preguntar,
la persona te va a empezar a decir, mira, yo estoy pasando por esto, necesito ayuda con esto, necesito que, ¿cierto? Te va a decir todo lo que le está pasando y es probable que se alargue y que se desahogue y te diga un montón de cosas solo con una simple pregunta. Entonces, fijémonos que una simple pregunta puede cambiar muchísimo el hecho de que una persona se abra más con nosotros. Y lo tercero es guardando silencio. También en Santiago 1:19, retomando el mismo versículo que habíamos leído inicialmente, dice: pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, sí. Entonces, si nosotros vamos a escuchar, si realmente vamos a oír, no podemos hablar. Si realmente estamos oyendo, no podemos hablar. Y aún no podemos hablar internamente. Tenemos que literalmente concentrarnos en la persona, o sea, guardar silencio en nuestra mente. Que todos esos pensamientos que hay en nuestra mente, ahorita, ¿verdad que ahorita tengo que hacer esto por allí? Por un momento, pausarlos para darle toda nuestra atención a la persona. Y mis hermanos, hoy en día estamos tan saturados de información. Esta es una generación, estamos en una época de la información. El internet, todo lo que existen ahora, las inteligencias artificiales, todo lo que vemos ahora es información, es ruido, son cosas que nos llenan la mente de un montón de cosas. Pero el silencio siempre ha sido un principio muy importante en la Biblia. Aprender a guardar silencio cuando buscamos del Señor, como por ejemplo lo vemos con los salmistas, que en medio de la calma, en medio del silencio, en medio de la quietud, ¿cierto?, buscaban del Señor. O también muchos hombres de Dios que se detenían por un momento para poder entender y comprender la voluntad de Dios. Fíjense que el silencio es algo que se aplica no solamente en nuestra relación con las personas, sino que también es muy útil en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros también aprendemos a guardar silencio en nuestra relación con Dios, podemos encontrar grandes tesoros y podemos escuchar claramente su voz, porque muchas veces todo el ruido que hay en nuestra mente nos impide oír la voz de Dios. Y muchas veces todo el ruido que hay en nuestra mente nos impide escuchar la voz de nuestro hermano. Entonces, mis hermanos, el silencio es algo que también tenemos que tener en cuenta para poder aprender a escuchar. Bueno, lo tercero que tenemos que, la tercera letra que tenemos que tener en cuenta para poder formar un equipo sólido, un equipo de amigos, es la docilidad. Entonces, recordemos que nosotros estamos haciendo este acrónimo con la palabra todo, ¿cierto? Vamos a hacer un recorderis. La T, ¿qué significa? ¿Cuál era la T? Era total confianza. La O, recordemos cuál era la O. Oyendo. Y ahora tenemos la D, que sería entonces docilidad. Entonces, la docilidad es lo tercero que tenemos que tener en cuenta para formar un equipo de amigos sólido. La docilidad significa ser suave, apacible y recibir fácilmente. Entonces, la docilidad se expresa sobre todo cuando nosotros aplicamos un principio que es la tolerancia. Todos en nuestro equipo, en la iglesia, o todas las personas que Dios pone a nuestro alrededor, son diferentes. Piensan de una manera distinta a nosotros. Sobre todo en el grupo pequeño donde ya estamos asistiendo, van a notar que no todos pensamos igual. Siempre va a haber alguien que tenga una perspectiva diferente sobre las cosas, que si yo por ejemplo soy más serio, entonces siempre va a haber alguien que sea un poquito más empalagoso. Si yo soy callado, siempre hay alguien que sea más hablador. Si yo por ejemplo pienso de una manera, va a haber otra persona que piense de otra. Nunca vamos entonces en un grupo, y sobre todo si hay muchas personas, nunca vamos a estar todos al 100% de acuerdo con todas las cosas. Siempre van a haber diferentes visiones sobre diferentes cosas. Entonces, por esta razón, tenemos que ser tolerantes y dóciles. Estamos llamados a aprender a convivir con nuestros hermanos a pesar de nuestras diferencias. Estamos llamados a aprender a convivir con nuestros amigos a pesar de nuestras diferencias, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con todas las personas que Dios puso a nuestro alrededor. Segunda Timoteo 2:22, hablando del contexto de la iglesia, dice lo siguiente: esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Vamos a subrayar la palabra
junto con los que invocan al Señor. Esta también es una partecita que quisiéramos quitar de la Biblia, ¿cierto? Que no dijera ahí junto. Porque lo primero, ¿cierto? Muy chévere. Seguir la justicia, seguir la fe, el amor, la paz. O sea, ser muy buenos cristianos, ¿cierto? Yo estoy súper bien con Dios. Pero cuando ya me relaciono con mi hermano, es donde viene el problema, ¿cierto? Pero fijémonos, acá nos está diciendo, junto con los que invocan al Señor. O sea, tenemos que hacerlo en compañía. Y evidentemente, tenemos que hacerlo con personas diferentes a nosotros. Personas que piensan distinto, personas que nos pueden contradecir, personas que nos pueden hacer enojar, personas que nos pueden fallar, personas que nos van a hacer sentir frustrados, personas que van a cometer errores que nosotros vamos a ver, seres humanos. Así también como nosotros, cada uno de nosotros también vamos a hacer sentir a otros frustrados, a hacer enojar a otros, también vamos a cometer errores contra otros. En Romanos 12:18, entendiendo esta realidad, dice lo siguiente: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Entonces, mi hermano, mi hermana, nuestro llamado es hacer todo lo posible para tener una muy buena convivencia con todas las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. En nuestro grupo pequeño, tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para que nuestra relación con todas las personas, nuestra convivencia con todos, sea lo mejor posible. Obviamente, esta parte depende de dos, no es algo que se da en una sola parte, es algo que se da en dos partes, ¿cierto? Ambos tienen que poner de su parte, pero por lo menos yo tengo que poner todo de mí para poder cumplir mi parte, sin importar si la otra persona no lo pone, sin importar si la otra persona es terca, ignorante, no hace lo correcto, me falla una y otra vez. Yo tengo que hacer todo lo posible por hacerlo, independiente de cómo sea la persona. Aquí la Biblia no nos está diciendo, si tu hermano hace esto, ahí ya puedes entonces dejar de tolerarlo o ya puedes dejar de convivir con él. No, dice que tenemos que hacer todo lo posible hasta donde dependa de nosotros para convivir correctamente con nuestros hermanos. Entonces es un llamado de atención, ¿cierto? Para todos. Y yo te hago la invitación también en esta mañana, un pequeño paréntesis, si de pronto en este momento tal vez tienes un inconveniente con algún hermano de la iglesia o en tu grupo pequeño, te hago la invitación a que le perdones si esta persona te hizo algo o sea algún tipo de conflicto, a que encuentres la manera, que hagas todo lo posible por resolver ese problema con esa persona. ¿Cómo vamos, mis hermanos? Amén. Bueno, ahora vamos a ver entonces cómo podemos entonces ser dóciles y recibir a otras personas. Si queremos entonces ser dóciles, vamos a ver cómo podemos entonces ser dóciles. Lo primero es que debemos de ser dóciles ante la personalidad de otros. En Romanos 12, del 4 al 5, dice lo siguiente: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Entonces, mis hermanos, aquí se nos está haciendo una ilustración con el cuerpo. El cuerpo humano, ¿qué tiene? Muchas partes. ¿Y todas esas partes son qué? Diferentes. La mano es diferente al pie, la boca es diferente a los ojos, y cada una de esas partes cumple funciones ¿qué? Específicas y diferentes, ¿cierto? En la Biblia se utiliza mucho esta misma metáfora del cuerpo. De hecho, también en otra ocasión Pablo también dice que yo no puedo obligar a la mano, ¿cierto?, a hacer pie, o yo no puedo obligar a una parte del cuerpo a hacer algo que no es, ¿cierto? O sea, en otras palabras, ¿qué nos está diciendo este versículo? Así, ¿cierto?, el cuerpo de Cristo también. O sea, el cuerpo de Cristo es como un cuerpo, ¿cierto? Y esto quiere decir que todos somos diferentes. O sea, puede que el hermanito sea, ¿cierto?, metafóricamente hablando, sea mano. Puede que yo hoy, metafóricamente hablando, sea pie. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que nosotros, a pesar de estas diferencias, nos pertenecemos unos a otros. O sea, tenemos que aprender a ser un solo cuerpo. Tenemos que aprender a convivir como un solo cuerpo a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que no somos iguales. Entonces, por eso es que inicialmente tenemos que ser dóciles ante la personalidad distinta de las otras personas.
Segundo, ser dóciles ante... Ese es un punto que a muchos no nos gusta, ¿cierto? Hasta aquí podríamos aplicar la Biblia, ¿cierto? Pero, Dios mío, esto sí no. Ser dóciles ante las faltas de otros. Eso es algo muy duro. Porque, o sea, decirlo acá en el púlpito es fácil, ¿cierto? Pero cuando alguien verdaderamente te hace algo, ¿cierto? Algo difícil, algo que tú dices, no, o sea, esto que me hizo es... Yo ya no voy a ser más amigo de esta persona, o en el contexto también de pareja, de todo, que uno quisiera ya tirar la toalla ¿cierto? Por lo que esa persona nos hace. Pero fijémonos que la Biblia también nos llama, y sobre todo pues en el contexto eclesial, nos llama a que toleremos también las faltas de los otros. En Efesios 4, del 2 al 3 dice lo siguiente: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Mis hermanos, tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. La palabra del Señor no puede ser más clara en esta mañana. Entonces, es un llamado también para mí, para ti, a que pensemos en esas cosas que el hermanito, la hermanita nos ha hecho, y a que le perdonemos, a que aprendamos a perdonar. Hay muchas parejas que dentro del contexto matrimonial, que eso lo hablamos también en prédicas anteriores, siguen recordando cosas que la pareja le hizo hace 10, 15 años, o contextos también de amistad. Existen muchos amigos que un día un amigo le hizo algo y lo sigue recordando una y otra vez, y la amistad nunca vuelve a ser lo mismo. O en los grupos pequeños también. Alguna persona hace algo malo y ya queremos excluirla del grupo, ya no queremos que vuelva más, cuando lo que la palabra nos llama a hacer es a tolerar nuestras faltas, ¿cierto? A tolerarnos unos a otros. Evidentemente no es, este versículo no puede ser aplicado como, digamos, acolitar, ¿cierto?, el pecado de otras personas. Si descubrimos, ¿cierto?, el pecado de alguien, ya sabemos que la Biblia también nos da un principio para entonces confrontar a esta persona en medio de su lucha o en medio de su pecado para que pueda cambiar, ¿cierto? Entonces no es acolitar un pecado, pero sí es comprender en medio de la humanidad de la persona, ¿cierto? Porque todos vamos a fallar en algún momento, todos vamos a cometer errores, es algo inevitable. Entonces ser tolerantes ante esas fallas que las personas evidentemente van a cometer. Y por último, la última letra que vamos a ver entonces sería la O. Y aquí ya formamos entonces la palabra todo, ¿cierto? A ver, recordemos entonces cuáles son las cuatro letras. La T sería total confianza. La O, oyendo. La D, docilidad, y obrando. Entonces, mis hermanos, vamos a aplicar este todo. La idea es que apliquemos este todo en nuestras vidas. Si empezamos a aplicar este todo en todo lo que hacemos, valga la redundancia, vamos a ver cambios notables en la forma en que nos relacionamos con las personas, en la confianza también que establecemos, en la forma en que evangelizamos, en nuestra relación de pareja, en nuestras relaciones de amistad, en nuestro trabajo. Van a notar un cambio total en sus vidas. Esta última palabra, orando, se enfoca en lo siguiente: debemos tener un mismo propósito y una misma misión. Entonces también, para poder mantenernos unidos es muy importante, aunque pensemos diferentes, sí es muy importante que por lo menos tengamos un mismo propósito que nos una. Y eso sí es algo no negociable, eso sí es algo que a pesar de nuestras diferencias nos debe unir, y debemos de defender y debemos de luchar por eso. Porque si un grupo de personas no tiene un propósito común, entonces no van a poder permanecer unidos. Tiene que haber un rumbo, un norte, algo que nos motive a estar unidos. Muchos de nosotros tenemos conflictos relacionales en cualquier contexto por esta simple razón, porque no hay un propósito. En la iglesia muchas veces sucede porque no hemos entendido cuál es el propósito de la iglesia. Entonces muchas veces cuando nos relacionamos con otras personas no lo hacemos de la forma correcta, porque creemos que esto es como un lugar para uno conocer personas, pero no hemos entendido que hay un propósito mucho más grande.
Y cuando una persona entonces nos hace algo malo o cuando vienen los problemas, ese propósito viene a nuestra mente y nos ayuda a perdonar a las personas. Nos ayuda a decir, bueno, sí, es difícil tener una relación con esta persona, pero el hecho de tener claro este propósito me va a mantener en pie, me va a hacer que quiera dar otro paso más para volverlo a intentar. En Filipenses 2:2 dice lo siguiente: hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Entonces aquí nuevamente podemos ver cómo se nos manda a que estemos dedicados a un mismo propósito. Y aquí yo también subrayé la palabra conservando el mismo amor. No puede ser como que, yo antes quería tanto a esta persona, pero ya ahora no, por lo que me hizo. A pesar de lo que nos haga, hay que seguir amando a esa persona, hay que seguir luchando por sacar adelante esa amistad, ese grupo pequeño, esa relación, lo que sea que Dios, cierto, te ha puesto, pero en el contexto, cierto, eclesial, en el contexto de nuestros grupos, de nuestra iglesia, tenemos que estar dedicados a un mismo propósito. Y me gustaría explicarles este punto con un ejemplo muy bonito de la naturaleza. ¿Cuántos habían escuchado sobre el árbol, la secuoya, el árbol llamado secuoya? ¿Alguna vez habían escuchado sobre ese árbol? Sí. Resulta que la secuoya es el ser vivo más grande que existe. Las secuoyas pueden llegar hasta arriba, o sea, pueden llegar hasta 150 metros de altura. Son árboles impresionantemente altos. Y para las personas que son un poquito cieguitas y no pueden ver lo que hay ahí, ahí podemos ver dos niños que están abrazando un árbol gigante y se ven como hormiguitas. Este es un ejemplo de una secuoya, es algo gigantesco. Pero ustedes se preguntarán, un árbol tan alto, ¿cómo puede sostenerse? Seguro de tener unas raíces muy profundas, ¿cierto? Pero resulta que no. Este árbol tiene unas raíces muy pequeñas, tiene unas raíces demasiado pequeñas para el tamaño que tiene. Entonces la pregunta es, ¿cierto? ¿Cómo puede un árbol tan grande, 150 metros, algunos pueden llegar hasta esas alturas, cómo puede sostenerse? Y la razón es muy simple, vamos a ver la siguiente imagen. Resulta que estos árboles, como ustedes pueden ver ahí en esta imagen, entrelazan sus raíces de manera interna. Son raíces pequeñas, pero ellos las entrelazan, las juntan. Y esta es la manera en que las secuoyas se pueden sostener, que cuando vienen los vientos, cuando vienen las tormentas, permanecen firmes, porque sus raíces están unidas. Ellos no lanzan raíces profundas individualmente, sino que las raíces de ellos mismos las juntan y entre todos se mantienen firmes. Entonces, ese es un ejemplo, mis hermanos, de la importancia de no hacer las cosas solos. Nosotros podríamos irnos de este lugar y decir, no, yo voy a seguir solito, yo no necesito de nadie, yo puedo hacer las cosas por mi cuenta. Pero error. Tú y yo vamos a necesitar siempre de alguien, vamos a necesitar siempre la ayuda de un hermano cuando estemos pasando por dificultades, que nos corrija. Vamos a necesitar la ayuda de un hermano que nos diga, no, por ahí no es. Y también vamos a necesitar ayudar a otros hermanos cuando estén mal. Y esto es algo muy hermoso, porque cuando nosotros tenemos un mismo propósito, nuestras raíces, metafóricamente hablando, se unen y nos mantienen sólidos como iglesia. Cuando una iglesia está unida, puede batallar de una forma más fuerte, puede resistir más fuertemente las tentaciones, puede avanzar y crecer mucho más fuertemente. Y por último vamos a ver entonces este último versículo, para que veamos entonces cuál debe ser el propósito que nos debe unir. El propósito que nos debe unir está en Filipenses 1:27. Dice: pase lo que pase, vivan de manera digna, de acuerdo con el evangelio de Cristo, porque ya sea que vaya a verlos o que estando ausentes solo reciba noticias de ustedes, sabré que siguen firmes y fíjense en lo que dice al final, y unidos, luchando juntos por la fe del evangelio. Mis hermanos, vamos a subrayar la palabra evangelio, luchando juntos por la fe del evangelio. El evangelio es lo que debe de unirnos a nosotros. El evangelio es el fin último que nos va a mantener unidos, lo que nos va a motivar a cada día mantener estable esa amistad, a cada día preservar esas relaciones, a mantenerlas sanas, constantes, en crecimiento. El evangelio de Cristo.
El hecho de que existan tantas personas que se están perdiendo y que necesitan que haya una iglesia unida para que podamos alcanzarlos, que necesitan que haya un grupo un grupo pequeño unido para llegar a ellos, que necesitan que hayan cristianos maduros, estables, que puedan entonces presentarles el evangelio con testimonio y con ejemplos a cada uno de ellos. Pero si estamos todavía viviendo solos, si estamos todavía creyendo que podemos andar como creyentes y mantenernos firmes solos, entonces no vamos a poder lograr este objetivo final, que es el evangelio. Quiero invitar a que el grupo de alabanza pase en este momento. Vamos a ver entonces unas aplicaciones, mis hermanos, después de haber escuchado este mensaje. Me gustaría presentarles 6 aplicaciones enfocadas en diferentes tipos de personas. La primera es: el evangelio es el propósito principal que nos debe unir. Entonces, mis hermanos, cada vez que alguien te vuelva a hacer algo, cada vez que surja un problema en tu grupo pequeño, cada vez que vuelva a pasar algo, piensa en el evangelio. Piensa en qué debería yo hacer basado en lo que el evangelio me muestra, cómo el evangelio moldea mi carácter en mi vida como padre, en mi vida como pareja, en mi papel en el grupo pequeño, en mi papel como líder, en mi papel en mi trabajo, cómo el evangelio debe moldear cada área de mi vida. Segundo, no fuiste creado para andar solo. Que no se nos olvide esto, mis hermanos, necesitamos del otro. Cuando tú ayudas a alguien, esa persona después te va a ayudar a ti. Si tú eres de las personas que dices, es que a mí nadie me ayuda, a mí nadie se interesa en mí, entonces haz esto, empieza a ayudar a otros y esas personas que tú ayudaste después te van a ayudar a ti. Tercera aplicación: si tú eres líder de grupo pequeño, puedes aplicar estos 4 consejos del acróstico TODO para formar entonces un equipo pequeño sólido. Empieza a construir más confianza, empieza a escuchar mejor a tu grupo, empieza a ser más dócil y empieza a orar más, a trabajar más por la expansión del evangelio en tu grupo. Si tú eres asistente de un grupo pequeño, no eres líder, solo asistes, lo mismo, empieza a aplicar este todo, pero para que el grupo pueda crecer. Empieza a ser una persona de mayor confianza, empieza a también escuchar más a tus líderes, empieza a ser más dócil también y empieza a trabajar más, a orar más para la obra del Señor. Quinto, muchos de estos principios podemos aplicarlos también en nuestro trabajo, estudio o en la convivencia de nuestros hogares. También quiero dejarte la invitación a que apliques todo lo que aprendimos en el contexto donde Dios te ha puesto, porque eso te va a ayudar a tener una mejor relación con las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Si tú tienes en cuenta este acróstico todo en lo que haces, vas a notar un cambio sorprendente en tus relaciones. Y por último, quiero hacerles una invitación muy especial, mis hermanos, a tener en cuenta la tercera celebración que vamos a hacer en la iglesia. Recordemos que nuestra iglesia ha venido creciendo, ¿cierto?, numéricamente hablando, y nos vemos en la necesidad de empezar un tercer servicio. Entonces, es una invitación a que tú, que estás sentado ahí, que aún no sirves en la iglesia, empieces a decirle al Señor: Señor, yo estoy dispuesto y yo quiero empezar a servir, porque en este nuevo servicio vamos a necesitar personas comprometidas para poder apoyarnos en este servicio. Porque como van a ser ahora 3 servicios, vamos a necesitar nuevos músicos, nuevos predicadores, nuevos diáconos, nuevas personas que también puedan apoyarnos en este nuevo servicio. Entonces, mi hermano, mi hermana, yo te invito a que aproveches esta oportunidad también para que escuches ese llamado del Señor con los dones que Él te ha dado, con las capacidades que Él te ha dado, porque Él quiere también utilizarte en esta iglesia, así como lo ha venido haciendo con muchas otras personas que ya estamos entonces sirviendo en este lugar. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero invitarlos a que nos pongamos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te pedimos, Padre, que en esta mañana nos ayude, Señor, a perdonar a estas personas que tal vez nos han hecho algo. Yo quiero hacerte una invitación en esta mañana, y es que si de pronto tú tienes una carga en tu corazón contra algún hermano, tomes esa decisión de perdonarle en este día. Tome esa decisión de construir un equipo sólido. Tome esa decisión de hacer cambios en esta mañana. Si tu grupo pequeño no está creciendo,
le pidas perdón al Señor y le digas que vas a comprometerte también con trabajar de una forma correcta en tu grupo. Si tu relación con las personas en general no es buena, dile al Señor: perdóname, yo quiero que cambies mi corazón, que cambies mi forma de pensar, mi conducta, me ayudes a ver todo desde una perspectiva diferente, Señor. Yo te lo pido, Padre. Oro, Señor, por tu iglesia, para que nos ayudes a atesorar estas palabras que hemos aprendido el día de hoy y que podamos, Señor, ponerlo en práctica, Dios, en cada día que vivimos, Señor. Yo oro, Señor, porque yo sé que tú vas a hacer grandes obras, Señor, y que tú has tocado nuestros corazones con esta palabra, Señor. Ahora te pedimos que nos hables por medio de esta canción que vamos a entonar en este momento y que nos motive para poder entonces construir un equipo sólido de amigos y a perdonar a quienes debemos de perdonar.